Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Hoy vengo a hablarles de algunas cosas que han ocurrido en el transporte público desde la última entrega que les presenté ya hace 3 semanas. Si bien no son muchas notas, pero las pocas que han salido sí son muy importantes. Así que te invito a ponerte cómodo, ve por tu botana favorita y, pues empezamos. Primero les quiero hablar sobre otro incendio que hubo hace poco, ahora le tocó esta desgracia a Grupo 3. El 23 de septiembre, la unidad número 30 de la Ruta 160 sufre un incendio. Si bien, hace 2 meses se les incendió una unidad de la Ruta 219, ahora le tocó a la 160. Si no habían rodado cabezas, esta vez seguro que sí. Puede que no les estén dando buen mantenimiento a sus unidades, que los mecánicos no sepan o que este modelo de Torino H haya salido con errores en sus sistemas de enfriamiento. Este último no creo que sea debido a que muchas rutas usan ese modelo de camiones, y no les ha presentado fallas graves como esta. Estos mecánicos sí que deben ponerse las pilas. Es una lástima para Grupo 3 el que no pueda invertir en mejores condiciones de sus unidades. Si bien les ha pegado la pandemia y el embargo de su flota de camiones DINA, y, como consecuencia de esto, sus rutas han empeorado frecuencias. Ojalá y Grupo 3 tome cartas en el asunto y se aplique. Ahora seguimos con el transporte intramunicipal de Cadereyta. Primero hablamos de que la Ruta 602, el cual era el principal grupo de rutas intramunicipales de este municipio, ahora se encuentra en la quiebra total y sus unidades ya no dan más servicio. Entre estas rutas encontramos a la Ruta 190, la cual conectaba a Cadereyta con el Metro Exposición y la Ruta 602 Valle del Roble, el cual llegaba al centro del municipio. Por el mal estado de sus unidades y sus problemas económicos, la ruta se declaró en bancarrota. Ante la necesidad de movilidad por parte de la gente de Cadereyta, el alcalde del municipio, Cosme Leal, lanza su propio transporte público con pasaje por la vía libre. Este servicio de camionetas tipo urban es gratis para personas con capacidades diferentes, cuesta 5 pesos para estudiantes y 8 pesos para adultos. El objetivo de este proyecto es apoyar a la ciudadanía ante la problemática que vive actualmente con el transporte urbano, que la ciudadanía está sufriendo desde hace algunos años. Explicó el alcalde en rueda de prensa, que se trata de un plan piloto, a partir del lunes 3 de octubre, en el cual los microbuses funcionarán de lunes a viernes en un horario de las 5:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y de 6 a 8 de la noche. Por el momento serán solo 3 unidades las primeras en salir a la calle. Si bien, el alcalde reconoce que su ruta no tiene permiso para operar, por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, esto lo hace por la atención hacia la gente que se quedó sin las rutas. Hasta ahorita no tenemos el detalle de los recorridos que estas unidades hacen, pero seguro pasan por puntos como Valle del Roble, el centro del municipio, Pemex y algunas colonias como Candelario Ríos, entre otras. Esta clase de proyectos debería ser apoyado por movilidad y no ponerle trabas, ya que es algo que necesita la gente para poder llegar a sus destinos. Y bueno, ahora nos toca hablar de la Ruta 527. Este lunes 3 de octubre, recibo por inbox la noticia de que habían visto algunas unidades de la Ruta 327 dando un servicio desde la caseta de la Ruta 105, en el centro de Apodaca, hacia las colonias Paseo de Santa Rosa y Cosmópolis. Esto es algo así como la Ruta 527 Apodaca, pero recortada de Cosmópolis hacia el centro del municipio. Si bien hace muchos años, antes del 2003, la empresa contaba con puras rutas locales como la ruta de San Miguel y Noria. También tenían 2 circuitos que pasaban por Pueblo Nuevo y Vivienda Digna y otro que salía de la colonia Fraustro, al norte del municipio hacia el centro. Luego en ese año toma los ramales de Vivienda Digna y Pueblo Nuevo y los pega con el de Fraustro para crear su ruta larga 527 Apodaca por Santa Rosa, y algunos años después en 2007, creaba el ramal de Paseos de Santa Rosa. Apenas hace unos 2 o 3 años, la empresa pega el recorrido de la Ruta 327 San Miguel y lo pega con la Ruta 527 Apodaca por Santa Rosa, para convertirlo en la Ruta 527 San Miguel y renombra el ramal 527 Paseo de Santa Rosa a 527 Apodaca.
Volviendo al tema de la 527 corta, este nuevo ramal sería algo así como el antiguo ramal de Fraustro, pero ahora pasando por Paseos de Santa Rosa. Todavía no sabemos por qué calles se va, aunque supongo que se va igual que la ruta 527 a Podaca, cruzando Cosmópolis, Paseos de Santa Rosa y llegando al puente Apodaca, de ahí regresa a los talleres de la ruta 105 que están por el rumbo de la Prepa 1. Esto lo veo de mucha ayuda para la gente que vive en estas colonias del norte que andan en el puente Apodaca, ya que la ruta 527 ya va muy llena por las tardes y la ruta 213 Cosmópolis es casi fantasmal. Si ya has usado este servicio de la ruta 527 corta, cuéntanos qué tal te ha parecido. Y ahora pasamos a los temas mayores. Sobre las nuevas modalidades de pago en las rutas express. Si bien ya sabemos que el gobierno quiere extender el uso de la tarjeta mía hacia las rutas express que usan camiones Ankai, también que se le está dando facilidades al proyecto de Urbani para operar en las rutas express del gobierno, pero ahora veremos cómo lo recibe la gente. En mi viaje a bordo de la ruta 124 Express noté algo muy curioso, que la mayor parte de la gente aún sigue pagando en efectivo. Si bien es válido que se siga recibiendo el efectivo en cualquier medio de transporte, pero esto por desgracia retrasa las operaciones de las rutas urbanas. La implementación de estos nuevos métodos de pago me ha parecido muy buena, y qué bueno que ya hay competencia libre entre proveedores como MetroRey con la tarjeta mía y la empresa que trae a Urbani. También sigue en pie enlaces inteligentes con la tarjeta Feria, aunque se rumora que esta dejará de dar servicio en un futuro. Aún y con el hecho de que la gente siga usando el efectivo, sí vi más respuesta de usuarios que ya usan Urbani, el cual ya está para los usuarios de iPhone, también vi gente usando la tarjeta mía como método de pago. Esperemos ya sea más gente que decida pagar con estos dos métodos y dejen de usar el efectivo, ya que esto retrasa mucho las operaciones de la ruta. ¿Y tú, compadrito, cómo se te hace más cómodo pagar a bordo de los camiones y el metro? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y ahora siguiendo con el problema de las crisis del transporte y de la vialidad. Es bien sabido que la ciudad ha crecido mucho, a un ritmo parecido al de la Ciudad de México en los años 90. Por desgracia ante esto, los gobiernos anteriores se han olvidado del transporte público, en especial del metro. Y bueno, porque se ha recrudecido la crisis de la movilidad. Para hablar de este tema, vamos a dividirlo en dos puntos. Primero es el del exceso de automóviles y el otro es la escasez de transporte. En el primer punto tenemos que ha sido por la sociedad. Desde los 90 con el crecimiento económico de la ciudad, la sociedad ha adoptado pensamientos gringos sobre el automóvil, en cuales que si ya ganas buen dinero, te deberás mover en coche, porque qué oso que te vean en camión. Otro de estos es que el camión es para la gente pobre y que el auto te da estatus. En ciudades gringas, como por ejemplo en Los Ángeles, es pan de cada día batallar con los atascos y esto ha sido por dar mayor preferencia al uso del automóvil. En ciudades más avanzadas como las de Europa, la movilidad es más preferente hacia el peatón, con buenas ciclovías y transporte público eficiente. Aquí en Monterrey, poco se ha hecho para mejorar al transporte público. Durante estos años se han desaparecido decenas de rutas, entre las cuales la mayoría eran de grupos pequeños de permisionarios y de Transregio, como lo hemos visto en vídeos anteriores en mi canal. Además del poco crecimiento de las líneas del metro. Ante estos problemas, la gente siempre adopta como mejoralito la frase de cómprate un auto. Esta solución es efectiva a corto plazo, pero a largo plazo es una dificultad. Siguiendo con el tema del automóvil, también algo que propicia el crecimiento del parque vehicular es la facilidad de adquirir uno. Se han disparado la venta de coches y más con la pandemia, además de que las dependencias de tránsito otorgan licencias a diestra y siniestra, y muchas veces sin hacer exámenes rigurosos como la prueba de manejo, exámenes médicos, exámenes psicológicos, revisión de antecedentes penales, etc. Algunas de estas caen en corrupción, aceptando sobornos por parte de la gente. Esto se ha convertido en un gran problema, ya que mucha gente ignora los reglamentos y terminan provocando accidentes e imprudencias, ya que no saben los conocimientos para manejar con respeto. A esto agregamos el poco o nulo interés de las autoridades de policía y tránsito de poner orden y seguridad.
Ya que hablamos de la pandemia, este ha sido un detonante, ya que muchas empresas de transporte tuvieron poco o nulo interés en acatar las medidas sanitarias en sus unidades durante la época difícil de este problema sanitario. Otro factor que ha empeorado la movilidad es la proliferación de motocicletas. Primero, muchas se han adquirido para trabajar en plataformas como Didi Food, Rappi o Uber Eats. Esto fue porque mucha gente perdió su empleo y encontraron en estas plataformas una buena manera de generar ingresos. También ante el aumento de precio de los automóviles se ha optado por el uso de las motocicletas. Desgraciadamente el gobierno poco interés ha puesto por regularlas. También hay mucha corrupción en la entrega de licencias y es sabido que muchos de ellos operan sin seguro, placas o licencias. También el problema de la inseguridad, ya que algunas son usadas para hechos delictivos. Si operar un automóvil es de mucha responsabilidad, el operar una moto es de más responsabilidad, debido a la fragilidad de estos vehículos. Muchos motociclistas van manejando entre coches y a altas velocidades provocando atropellos y choques, y pocos toman la responsabilidad de sus actos, ya que muchos operan sin placas y la autoridad no hace nada por controlarlas. Ahora pasemos con el tema de las rutas y del metro. Los noticieros han reportado que casi el 50% de la gente de Monterrey opta por moverse en automóvil o motocicleta, también es mucha la gente que usamos el transporte público. Los usuarios encontramos problemas, por ejemplo el mal estado de las unidades, el cual la mitad es culpa nuestra al vandalizar o tirar basura a bordo, y la otra mitad es por el descuido de sus dueños en la limpieza y mantenimiento de estas. También un factor que hace que muchos quieran dejar de usar las rutas es el mal comportamiento del usuario. Con esto me refiero a actitudes cavernícolas como el estorbar en los pasillos, no respetar filas en parabuses, molestar a usuarios, buscar pleitos, etc. Las autoridades policíacas han demostrado un poco o nulo interés de la seguridad a bordo del transporte. En colonias conflictivas se han presentado peleas y asaltos por parte de gente que va alcoholizada, drogada o con porte de armas. Ante el acoso a las mujeres, muchas de ellas optan por comprarse un automóvil. También está la falta de empatía por parte de otros usuarios al no querer dar su asiento a personas que lo ocupan, por ejemplo mujeres embarazadas o gente con capacidades diferentes, y luego los asientos están muy chicos y algunas personas con sobrepeso acaparan estos lugares, molestando al que va al lado o no permitiendo a otros que usen el otro asiento. Siguiendo con los problemas de que la gente ya no quiera usar el transporte público, otro factor que afecta es la falta de unidades jalando y malas frecuencias. Durante el tiempo fuerte de la pandemia, las rutas redujeron la flota, ya que se ocupaba más el transporte de personal o que no había estudiantes en las calles. Por desgracia, muchas empresas siguen sin soltar la mayoría de sus unidades. Este problema también ha sido por la crisis económica de muchos permisionarios menores, algunos ya han quebrado y desaparecido todas sus rutas o muchos de sus ramales. Algunos de estos permisionarios habían sido descuidados desde hace años antes de la pandemia, y por esto les fue muy mal durante este problema de salud. Las malas administraciones los han hundido. En muchas de estas empresas hay mucha rotación de trabajadores, y por esto se han quedado muchas unidades paradas en los talleres, ya que los trabajadores exigen mejores prestaciones, sueldos y condiciones laborales. Estas situaciones han provocado que muchas rutas dejen de operar en horarios de la noche. Algunas colonias después de las 7 de la noche ya no tienen rutas, y esto ha sido aprovechado por algunos taxistas piratas, ya que es necesaria la movilidad en muchas de estas colonias. Es necesario que Movilidad regule a los taxis colectivos y les dé permiso de operar, ante la falta de interés de muchos de los empresarios del transporte. Otro factor que afecta a la operación es la aplicación de multas por parte del Instituto de Movilidad. Se cuenta en redes sociales que Movilidad anda duro aplicando multas a los operadores por cualquier cosa que ven, algunas con justa razón y otras por injusta razón. Las multas en muchas veces se le cargan al operador, y este destina mucho de su sueldo al pago de las multas. Esto provoca que muchos de ellos dejen de trabajar como operador de ruta. Se rumora que el gobierno quiere quedarse con muchas rutas de la ciudad. Esto tal vez sea con buena intención de mejorar la movilidad de la ciudad, ya que muchos empresarios nomás no tienen interés por el usuario de a pie. Si bien no me parece bueno esto de las multas y creo que se debe buscar otra manera en la que operen más rutas del gobierno en áreas donde escasea el transporte. ¿Y qué ha pasado con Metrorrey? El sistema colectivo de Metrorrey también sufre, debido a muchos problemas operativos de este sistema.
El primer problema que ha afectado a muchos de sus usuarios es la mala operación de sus trenes. Se han presentado casos donde los trenes se quedan tirados y la gente opta por salirse a la calle, debido a que duran hasta 30 minutos sin servicio. También algunos de sus vagones han presentado problemas en el cierre de sus puertas y goteras en el aire acondicionado. Aquí también hay problemas de actitudes cavernícolas de los usuarios. Por ejemplo, se han registrado casos de acoso a las mujeres o de pleitos provocados por algún usuario inadaptado. Se cuenta también de casos de robo de objetos en estaciones concurridas como Cuauhtémoc, ya que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones al abordar los trenes. Últimamente se han visto personas que suben a los vagones a pedir limosna, algunos con actitudes muy molestas. Poca presencia de los guardias vestidos de civil se ha comprobado. Aquí es urgente que haya presencia de más guardias, incluso de la misma policía. Algo así se ve en el metro de la Ciudad de México. Otro problema que han reportado es la falla de los torniquetes de acceso, ya que muchos de estos operan con la tarjeta magnética, luego no reciben mantenimiento. Mucha de esta infraestructura es de los 90 si no se ha modernizado. Hay fallas también en los validadores de la tarjeta mía. Otro problema es el fallo de las máquinas expendedoras de boletos, provocando filas muy largas de usuarios. Además de que muchos usan el sistema de Metrobús y otros, prefieren seguir comprando solo un boleto. Algunos de estos son usuarios ocasionales que usan el metro muy rara vez. A este problema se suma el fallo de muchas máquinas de recarga de la tarjeta mía. Estos puntos deberá de tomarlos en cuenta el gobierno, ya que se planea la expansión de la red de Metrorrey. Primero que se arreglen las fallas de los trenes y de las máquinas, y luego que trabajen con la expansión. Urge modernizar toda la infraestructura. También lo que necesita Metrorrey es mejorar el sistema de cobro. Aquí se me ocurrió una solución de un sistema de cobro. En este caso se deberían de poner validadores múltiples para Urbani, Mía y Feria en todos los torniquetes de las estaciones del metro, Transmetro Guadalupe y de la Ecovía, y en las unidades de Transmetro de la línea 2, para facilitar los transbordos entre sistemas y hacer un cobro diferenciado, por ejemplo si vas de un Transmetro hacia una ruta Metrobús o a la Ecovía. Esto facilitado por la programación de los validadores con un sistema de transbordos. En el caso de los que usan efectivo, se pudiera optar a un sistema de boletos con código QR, los cuales ya pudieran ser contraseñas para los transmetros de la línea 2, con vigencia de hasta 1 hora para el transmetro. Estos boletos se pudieran adquirir en las estaciones del metro y Transmetro Guadalupe, y tragamonedas de los transmetros. Dicho boleto QR se pudiera leer en los validadores de metro y transmetro. Aquí se ahorraría papel y se eliminaría la emisión de contraseñas en las estaciones. Para el caso del sistema Metrobús y Ecovía, adentro de la estación del metro tendríamos una máquina expendedora de boletos, donde pagarías la diferencia del costo del boleto de la ruta. Esto serviría útil para los que llegaron a través del Transmetro de la línea 2 y pagaron en efectivo. En el caso del Metrobús, se cambiarían los boletos rojos por el boleto nuevo con código QR y se entregaría en la entrada de la estación con el empleado de cada ruta. En el caso de la Ecovía, esta solo opera con los sistemas de prepago. Los sistemas de cobro diferentes al efectivo deberían de ser más promocionados, así para evitar las largas filas que se hacen debido a que mucha gente sigue pagando en efectivo. Y ya que tomamos el tema de la expansión del metro. Este pasado lunes 3 de octubre, Metrorrey anuncia el inicio de la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro, así como la planificación del tren suburbano. Lo que se inició esta semana son los proyectos de ingeniería. Para el próximo año se arrancarán las obras físicas. Las líneas 4 y 6 se planearon para ser inauguradas en el año 2024 y, para 2026 tendremos la línea 5. Las líneas van a quedar así. La línea 4 saldrá desde la estación Santa Lucía, misma que será punto de salida para las otras dos. De ahí correrá hacia el suroeste, hasta San Pedro. La línea 5 saldrá desde Santa Lucía hacia la carretera nacional, hasta Pueblo Serena. Y la línea 6 saldrá desde Santa Lucía hasta el centro de Apodaca, por la avenida Miguel Alemán. Por su parte, ya se tiene planeado el tren suburbano, el cual saldrá desde García hacia el aeropuerto internacional. Este usará las líneas férreas de la ciudad.
Este tren cruzará los municipios de García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Apodaca y una parte de Pesquería. Se tendrán correspondencia con las líneas 1 y 2 del metro. Dichas ideas son excelentes. Ojalá y también incluyan más sistema Transmetro para sus estaciones nuevas. Esperemos también en un futuro se pueda extender la línea 1 hacia Juárez y que la Ecovía se convierta en línea del metro, aunque esa sí necesitaría mucha planeación, debido a que la avenida Ruiz Cortines es muy complicada. Para la obra de estas vías, se va a tener que pedir mucha paciencia de parte de los automovilistas, ya que habrá mucho caos vial durante la obra. Si bien es un problema que no se podrá evitar, pero a la larga será de mucha utilidad para todos. Esperemos los vecinos del área sur de la ciudad sean más empáticos y no salgan con que no quieren que pase el metro por ahí. Hay mucha gente que a fuerza quiere que el automóvil siga siendo la opción número 1 de movilidad en esta ciudad. La sociedad ya necesita cambiar el chip, para exigir un mejor sistema de transporte público y dejar de pensar en el automóvil. Y ahora tocamos el tema de la reestructuración de las rutas urbanas. Hace muchos años, antes de inaugurar las nuevas estaciones de la línea 2 del metro, se contemplaba mover todas las rutas urbanas, o la gran mayoría de ellas, para que no tocaran la avenida Universidad y se fueran por avenidas diferentes, como Barragán por ejemplo. En estos últimos meses, se han soltado rumores de que Movilidad quiere hacer una reestructuración del transporte. Esta reestructuración de rutas es, más que nada, recortar sus trayectos para que solo lleguen hasta estaciones del metro. Que ninguna ruta entre a las calles del centro de Monterrey. Según cuentan algunos colegas, la reestructuración es así. Las rutas que vienen desde Escobedo, San Nicolás, el poniente de Apodaca, el Carmen y Salinas Victoria, solo llegarán hasta las estaciones de la línea 2 del metro. Las rutas del norte de Apodaca y norte de Pesquería solo llegarán hasta la Y o el Hospital Metropolitano. Las rutas del oriente de Apodaca, norte de Juárez y sur de Pesquería solo llegarían hasta Félix U. Gómez. Las rutas de Guadalupe y Juárez solo hasta la Y. Las rutas del sur solo hasta Santa Lucía. Las rutas de Santa Catarina y San Pedro no tienen cambio. Las rutas de San Bernabé solo hasta las estaciones de la línea 1. Si bien pudiera ser una buena idea para conectar con el metro, pero así como está ahorita Metrorrey, la verdad no conviene cortar a las rutas urbanas. Primero se necesita poner más trenes con mejores frecuencias y más vagones, para poder mover a más gente. De preferencia el tren pudiera abarcar todo el andén. Lo que conviene más es mejorar el metro, luego hacer que circulen menos coches por las calles del centro. En ciudades como Nueva York, se restringe en horas pico el uso de estacionamiento, aumentando los precios de parquímetros o se cobran peajes para poder entrar al área centro de la ciudad. Esperemos Samuel pueda hacer algo para que menos carros circulen y se dé más preferencia a los camiones, taxis y autos de plataforma que den servicio. Eso de cortar a las rutas ahorita es una pésima idea, ya que el metro todavía no está extendido. Una vez que estén listas las nuevas líneas del metro y tren suburbano, ya pudieran hacer recortes, pero solo parciales. Tal vez las rutas tuvieran unas cuantas unidades que sí lleguen al centro y la mayoría como ruta corta. Los que sí se las verían negras serían las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores, ya que tendrían que llegar al metro y en ocasiones no funcionan los elevadores o hay poco personal para bajar los elevadores para silla de ruedas. Al parecer Metrorrey se ha olvidado de las personas que no pueden subir bien las escaleras, como por ejemplo la gente con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc. Apenas que arreglen los elevadores, los cuiden para evitar su mal uso y se habiliten las estaciones para ser más accesibles, para que este grupo de la población lo pueda usar bien. En estos días una reestructuración sería algo perjudicial. Recuerden cómo les fue a los alimentadores de la Ecovía. Y bueno nenes, ya les platiqué lo último de noticias respecto al transporte público de Monterrey. Si quieres escuchar más notas como estas, te invito a suscribirte a mi canal. Activa las notificaciones para que estés enterado de más contenido como este. Comparte mi vídeo con tus compas. Escribe tu opinión de estos temas en la caja de comentarios. Dale like si fue de tu agrado.
Si quieres comunicar alguna sugerencia, duda o queja, sígueme por Facebook a mi sitio de rutas. Estoy leyendo los mensajes. Doy respuesta lo más pronto posible. Se despide tu compita el andariego. Hasta la próxima, Papus.